cuál es la problemática que encaramos y cuáles son las herramientas que tenemos para solucionarla o para solucionarlas o tratar de acercar una solución. Bueno, nuestro mundo está en movimiento. ¿En qué sentido? En que cada vez, por supuesto, aumenta la población, pero sobre todo aumenta más la población que vive en centros urbanos. Desde hace ya muchas décadas o cientos de años eso es lo que sucede. Se estima que para el 2050 va a haber casi 9.000 millones de personas y de esas casi el 70% van a estar viviendo en ciudades, como ustedes imaginarán. Y esas órdenes serán entregadas desde fuera de sus países, las órdenes de trabajo. Ahora bien, la optimización del movimiento no es algo sencillo para hacer. ¿Por qué? Porque se tiene, por un lado, los orígenes y destinos de cada uno de los viajes no son los mismos, es decir, cada persona tiene un origen y viaje distinto, se producen a distintas horas del día, y ¿eso qué implica? Que se produzca una contaminación auditiva y de contaminantes del aire y, por supuesto, la congestión de tránsito que todos conocemos. Lo que nosotros tenemos para eso es distintas herramientas que lo solucionan, no precisamente una solución, pero la solución más cercana a lo que uno puede de acuerdo a los limitantes que tiene. Porque, por ejemplo, con nuestras soluciones uno puede saber, de acuerdo a tales limitantes, ya puede ser de vehículos o de tiempo, de dinero, cuál es lo mejor que se puede hacer teniendo en cuenta esas restricciones. Eso es lo bueno que tiene. Nosotros no ofrecemos soluciones teóricas, fantásticas, hermosas, que son impracticables en la realidad. Y nosotros no las ofrecemos, nosotros damos las herramientas, no hay nada que los programas estos impongan como solución. Siempre va a ser de acuerdo a lo que ustedes decidan como modeladores. Y nosotros, este es nuestro principal lema que, aunque es sencillo, dice muchísimo de nosotros, que planeamos, optimizamos todo aquello que mueve personas y productos a nivel mundial. Nuestra visión es pasar de algo así, por ejemplo, a que haya más, no sé, más verde, que baje más la velocidad del movimiento de las personas, que se permita disfrutar más la ciudad, pero a la vez que no haya, no sufra la capacidad de las vías, la capacidad en el sentido de la cantidad de vehículos o de personas que se pueda transportar. Entonces, ¿eso cómo se hace? Si yo necesito transportar las mismas personas, pero con un menor espacio, es ser más eficiente en el transporte, en el sentido de usar transporte masivo o otros tipos de movilidades que permitan que las ciudades sean más vivibles para nosotros, que dejen de ser vivibles para los autos y pasen a ser más vivibles para las personas. Y nosotros, orgullosamente, estamos confiados que hace ya, como contaba Alejandro, hace 40 años que estamos ayudando para hacer esto. ¿Qué es lo que tenemos para hacer estas cosas? Varias cosas en realidad, porque el problema es tan complejo que no existe una sola cosa que solucione todo. Estas son básicamente las cosas que tenemos. Lo que ustedes ven en la parte de la izquierda son todas las herramientas relacionadas con el tráfico de personas. Y las que están a la derecha son relativas al tráfico de productos y servicios. Es decir, con esta herramienta que las que vamos a explicar hoy, uno trata de optimizar los sistemas de transporte que involucran a las personas. Y con estos que están acá es para optimizar los recorridos de los vehículos de mercaderías, que también es una parte muy importante del transporte porque, por ejemplo, uno puede generar una zona calma o cosas así, pero la mercadería tiene que seguir llegando ya sea a los negocios de venta para que uno las pueda adquirir o, si está del lado del comercio, para que uno las pueda vender. Entonces, hoy, para esta presentación, nos vamos a enfocar en estos. Que acá se va desde la parte exclusivamente micro hasta la parte más de que se llama de macro, que uno modela a nivel de una ciudad. Con esto que están acá, uno modela a nivel de intersección, lo que ocurre persona a persona, como se ve acá, y en estos ya a nivel ciudad, estado, inclusive país o un continente entero puede hacer. Y con esto de arriba es la aplicación de esto, pero en tiempo real. O sea, la optimización, uno acá lo hace con datos que ingresa, por ejemplo, de una tabla de Excel o de conteos vehiculares. En cambio, en estos últimos de acá arriba se optimiza todo, se hace el trabajo automáticamente porque se toman datos de controladores que existen en la calle, a través de las señales de tránsito, señales de GPS o de otras cosas que podemos hacer que tome los datos generados automáticamente por el parque automotor. Bueno. Para esto, ¿qué proponemos? Como contaba Alejandro,
el uso de modelos. ¿Cuáles son? Nosotros vemos la movilidad de esta manera, que es un todo, que todo se relaciona con todo, la planificación estratégica, la operativa y la gestión del tránsito del día a día. Para esto, ¿qué es lo que tenemos? Para la parte de planeación estratégica, lo que le estábamos explicando recién es la parte de Visum, que uno con ese programa puede hacer análisis que básicamente sin límite en el área, o sin límite los modos de transporte que uno puede modelar qué pasaría si yo pongo una línea de tren que vaya de acá hasta de tal lugar a tal lugar, cómo se comporta dentro de la red, cómo le baja la afluencia de gente a las líneas de buses, qué pasaría entonces con los costos, cuál es el subsidio que yo tendría que aumentar para que las empresas de transporte sigan siendo rentables, por lo menos al nivel que tenían antes de introducir esta línea de tren. Es decir, qué pasa inclusive con la parte de contaminación ambiental, etcétera, y muchas cosas más. Después, para un nivel más llegando al operativo, tenemos este que es, básicamente sirve, es una herramienta que es diseñada exclusivamente para hacer optimización semafórica y análisis de impacto vial. Optimización semafórica es cómo mejorar las ondas verdes en los corredores que nosotros querramos. Y análisis de impacto vial es, por ejemplo, yo tengo un proyecto de un nuevo centro comercial o de edificios de departamentos. Bueno, eso cómo me impacta en el tráfico en el área circundante. Es decir, cómo voy a aumentar el tráfico, o inclusive puede ser, yo pienso demoler este grupo habitacional para construir un parque, por ejemplo, cómo me va a disminuir el tránsito. Entonces, ¿qué obras puedo hacer para, en el caso de que se construya algo, para que no afecte tanto esta nueva urbanización, por ejemplo? Y para la planificación operativa, tengo estos dos, Vissim y Viswalk. ¿Por qué se ponen juntos? Porque con el de la derecha, Vissim, uno modela vehículos, y con el de la izquierda, Viswalk, modela peatones. Y estos dos se pueden usar o por separado o en conjunto, porque, por ejemplo, para modelar estaciones de transferencia de buses, uno usa los dos, porque ahí interviene la cola que se genera de la gente, el intervalo entre los vehículos que vienen, la capacidad de los buses que vienen, o sea, todo está interrelacionado entre sí. Entonces, generalmente siempre se usan los dos acompañados. Ojo, inclusive a veces se puede usar uno solo, por ejemplo, para el análisis de estadios de fútbol o de espectáculos o cosas así que solamente intervenga, o evacuación de un edificio en caso de terremoto, por ejemplo, uno solamente modela el edificio y solamente interviene la parte peatonal. Y después tenemos lo que les contaba antes, que para la gestión del tránsito, que son estos, combinaciones de estos, pero tomado con datos en tiempo real. En el sentido que yo, lo que les contaba antes, en esto yo tengo que ingresar los datos a mano. En la gran mayoría no, se toman de la realidad. Entonces yo me aseguro, por ejemplo, que las ondas verdes se van a estar adaptadas a lo que sucede en la realidad. No van a depender de planes que yo genere. Y el modelo de mi ciudad o de mi provincia siempre van a estar actualizados con los flujos por las calles de acuerdo a lo que consiga de los datos de los contadores. No es como en que a menos que yo lo quiera cambiar, no, el modelo no me va a variar. Ahora pasemos a la parte de planificación estratégica, que es lo que le está mostrando el Visum. Sirve para muchas cosas. Es uno de nuestros software estrella en el sentido de la cantidad de cosas que se puede usar. Entonces puede hacer la planificación de transporte público, plan de maestro de movilidad, análisis financiero del proyecto, como un repositorio para uso GIS de transporte, o sea, si uno no tiene estos datos de proyecto o no tiene la cantidad de datos de matriz origen-destino, uno puede por lo menos volcar todos los datos de transporte ahí, puede saber inclusive la cantidad de servicios que hay, la cantidad de paradas, las paradas más congestionadas. Para la optimización operativa del transporte público, es decir, en el sentido de cómo mejorar los intervalos de tiempo en determinado corredor. Yo elijo, por ejemplo, tengo un montón de líneas de transporte, las elijo y que me optimice el intervalo en determinado corredor. Entonces el programa solo me va corriendo cómo circulan los vehículos para que dentro de ese corredor aumente el nivel de servicio para el usuario. Para la parte de ingeniería de tráfico, que ahora le voy a mostrar, o para evaluaciones socioeconómicas y ambientales, en el sentido que si yo tengo, por ejemplo, la cantidad de vehículos que pasa por un enlace, si yo tengo la composición de la flota, yo puedo saber qué emisiones hay. Entonces, por ejemplo, yo con este programa ¿qué pasa si construyo una autovía por determinado lugar? ¿Qué es lo que pasa?
por un lado puedo ver el costo, con el análisis financiero, y también desde el punto de vista económico y ambiental. Entonces uno puede saber qué proyecto es mejor, puede ponderar qué variable me importa más, entonces uno puede ir a la autoridad de transporte y decirle, mire, de acuerdo a nuestros estudios, este proyecto es el mejor. A lo mejor es el más caro, pero para el punto de vista del medio ambiente es el más conveniente.